Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos, estimados oyentes. Los saludamos en esta bella mañana, regalo del Señor. Gracias por conectarse y tomarse un momentito y acompañarnos desde donde quiera que estén para compartir la buena nueva y escuchar su palabra. Bienvenidos a todos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Gracias por acompañarnos. Me alegra mucho que nuevamente nos escuchen, que podamos llegar a sus hogares llevando la palabra de Dios, llevando nuestra espiritualidad y especialmente la doctrina católica a todos sus hogares. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y en este programa tendremos la visita de un amigo muy querido, el Padre Luis Alberto Santiago Marroquín, que se conecta con nosotros desde México para hablarnos de esta fiesta tan entrañable y explicarnos esa parte tan importante de la historia mexicana como fueron los cristeros. No muevan el dial. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, te reconocemos a ti por Rey del Universo. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre nosotros todos tus derechos. Renueva las promesas de nuestro bautismo. Renunciamos a Satanás, a sus seducciones, a sus obras y prometemos vivir como buenos cristianos. Muy especialmente nos comprometemos a procurar, según nuestros medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu Iglesia. Rey del Universo, Divino Corazón de Jesús, te ofrecemos nuestras pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, 35 al 43. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si eres el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Lucas ha escrito este relato que forma parte de la crucifixión. Diríamos que es el momento culminante de un relato que encierra toda la teología de Lucas. Jesús Salvador del hombre y muy especialmente de aquellos más desvalidos. Lucas en este relato nos quiere presentar algo más profundo y extraordinario que la simple crucifixión de un profeta, porque es algo más. Por ello llama la atención de que cómo el pueblo estaba mirando y escuchando. Y comienza todo un diálogo y una polémica sobre la salvación y el salvar, que es uno de los conceptos claves de la obra de nuestro evangelista. Los adversarios se obstinaban en que Jesús, el Mesías, según el texto, no puede salvarse y no puede salvar a otros. Además está crucificado y ya ello es inconvenientemente excesivo para que ellos pudieran poner un letrero que dijera: este es el rey de los judíos, que ciertamente pierde todo sentido, pues porque era un sarcasmo para él. Está claro que ha sido condenado por una razón política, acusado de ir en contra de Roma, en nombre del mesianismo que ni pretendió ni aceptó a los seguidores de Roma. Pero es interesante porque ellos pensaban que no podía salvar ni podía salvarse. Centrémonos en estas frases. Todo en el relato convoca a contemplar, y en el pueblo, ¿no? Miramos el pueblo, es testigo de lo que está pasando, es el espectador del fracaso de este supuestamente profeta, del supuesto fracaso, que para muchos era fracaso, sin derecho alguno y rompiendo las normas elementales de las tradiciones religiosas de su pueblo. Así era la mentalidad entre ellos. Para los profetas terminaban casi siempre todos muertos o crucificados. Lo mismo está sucediendo aquí, está en juego según la teología de Lucas. Toda la vida de Jesús, que es una vida para la salvación de los hombres, los que están mirando son testigos cualificados de este fracaso, supuesto fracaso, que nadie se ha atrevido a mirar más allá. Tenemos nosotros, y observemos en esta escena, a los publicanos, los pecadores que están alrededor, las mujeres y los niños que están allí mirando, toda la gente de Jerusalén. Y en el momento esperado, el texto de Lucas nos muestra un diálogo asombroso, casi a la hora tercia. Un diálogo que demuestra que sí podía salvarse y sí podía dar la salvación. Es el diálogo con el malhechor,
o el que llamamos el buen ladrón, el que le pide: Señor, déjame estar en tu reino. El que estaba ahí creyó que realmente era rey. Es un episodio que rompe con todo el esquema de lo que era la crucifixión. Aquel que ha sido crucificado, nuestro Señor Jesucristo, tiene poder incluso sobre la muerte, sobre el imperio romano, y es capaz de ofrecer la salvación incluso en la ignominia de la cruz. Podrá dominar el mundo con amor y la paz. Ese es su mandato. No con un imperio grandioso, ni con armas, ni con poder como el de este mundo. Por eso ellos no lo consideraban como rey. Pero Jesucristo era el más rey de todos porque conquistó la muerte, porque acabó la injusticia. Esa es la razón. Ahora el malhechor o el buen ladrón, que como se llaman algunos, le dice a él que lo tenga su gloria, que lo salve. Y esto es algo que llama poderosamente la atención, porque la Biblia nos dice que el nombre de nuestro Señor Jesús significa Dios salva, Dios es salvador. Y cuando este hombre le pide al Señor que esté en su reino, viendo a Cristo así en la situación como a la que estaba, este hombre creyó. Y cuando este hombre creyó, pues al margen de todo lo que los demás pensaban, recibe el maravilloso regalo de la salvación. El Evangelio de Lucas no entiende la muerte de Jesucristo como un fracaso, y no lo es de verdad. Es el momento supremo de la entrega que causa todo tipo de vida. Jesús está dando vida desde la cruz. Todos los que están al lado de la cruz le han retado a que se salve tal y como ellos entienden la salvación. Y Jesús se niega a aceptarla de esta manera. Cuando alguien destrozado, aunque haya sido un bandido o malhechor, le ruega, le pide, le suplica, ofrece todo lo que es y todo lo que tiene, desde la impotencia del crucificado, pero de Señor y verdadero, Él le ofrece el perdón, la misericordia y la salvación. Esto es lo que nosotros llamamos de la teología de la cruz. Es hermoso ver, por ejemplo, en alguna vida de los santos que cuando están a punto de morir en el suplicio de la muerte, están abrazando una cruz. Es reconocer que en ese momento el Señor también se está identificando con ellos y está viviendo la pasión con ellos, en ese momento de la muerte o en el momento de dolor y angustia. Por eso tenemos, por ejemplo, la imagen de muchos santos abrazando la cruz. Es un rey sin poder, es decir, sin un poder de este mundo. Es el rey del poder del amor. Cuando vemos un crucificado, cuando vemos una cruz, vemos en él al rey de la verdad, al rey del evangelio, al rey que propone algo nuevo, al rey que incluso en el suplicio de la cruz trae consigo el paraíso entero a quien lo necesita y a quien lo pide. No es la conquista de un mundo terreno, sino que conquista nuestra propia vida más allá de este mundo. Que el Señor nos ayude siempre a amar la cruz y amar a nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo. Así sea. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada no ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de
Escuchábamos la hermosa canción titulada Viva Cristo Rey, compuesta por Miguel Martínez y cantada por el grupo Geset Sinaí. Padre John Mario, Jesús en vida anunciaba el reino de Dios, el reino de los cielos. Hoy celebramos a Jesús, Rey del universo. ¿Son el cielo y el universo lo mismo? ¿Podría aclarar esto, Padre John Mario? Gracias, Blanca. Es interesante y algunas personas dirán, ay, pero sí, eso, pues yo me imagino que es lo mismo, ¿no? Unas personas dirán, pero pues sí, es lo mismo. Pero tendríamos que mirarlo de una manera un poco más profunda, ¿no? La creación de nuestro Dios es majestuosa y sublime. Y existen dos argumentos que tradicionalmente se han usado para argumentar la existencia de Dios, los cuales tienen como base pues lo maravilloso del universo. Primero, por ejemplo, nosotros hablamos de un argumento cosmológico en donde se parte del orden asombroso de este mundo. Primero, algo existe. Segundo, esto que existe no puede provenir de la nada. Y tercero, esto que tenemos nosotros, alguien lo pudo haber causado. Por eso Dios es el origen y la causa de toda la creación. Y el segundo argumento que decimos para esto es que es un argumento teológico, es que Él diseñó, ordenó toda la complejidad de nuestro universo. Y es un ser inteligente y creador. Por eso Él dio el orden primero al universo, lo diseñó. Y tercero, también todo lo que existe es también creado por un diseñador, digamos repitiendo la misma idea. La Biblia es clara al declarar que nuestro Dios es un Dios creador del mundo, en el que vivimos y en que todo el universo es parte de él. Por eso, por ejemplo, en uno de los pasajes de los Salmos, del Salmo por ejemplo 19, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Aquí parece que hicieron la diferencia entre cielos y firmamento, pero miremos más adelante. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás se moverá. Tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales y el bosque. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas sus criaturas. El Salmo 104. Por otra parte, la Biblia dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Y continúa diciendo, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Dice Isaías, yo soy el Señor y no hay otro, según el capítulo 45. Por eso, queridos hermanos, ante esta pregunta, pues tendríamos que decir sí, cuando se habla del cielo, en el contexto de que nuestro Señor Jesucristo lo dice, en algunos contextos lo dice, como lo decíamos en uno de los programas anteriores, es el deseo de la plenitud de encuentro con Dios. Pero cuando se habla del cielo como la obra de Dios, como parte del firmamento, es también el cosmos, ¿no? Hay que entender en el contexto en el que Cristo lo dice para poder comprender a qué se refiere, pero especialmente la mayoría de textos pues, nos hablan del cielo como creación de Dios, como parte del firmamento de todo el universo que Dios ha creado. Gracias, Padre John Mario. Hoy día tenemos en el programa al Padre Luis Alberto Santiago Marroquín. Él es párroco de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de la diócesis de Tapachula, México. Padre Luis Alberto, qué alegría tenerlo en el programa. Señora Blanca Pri, es un gusto también para mí poder compartir hoy con ustedes este momento en el que podamos compartir, ¿verdad? No solamente el conocimiento, sino el gusto y la alegría de poder escucharles y de poder también llegar a otros hogares a través de este programa de la radio La Voz Católica. Así es. La última vez que nos visitó todavía no era párroco, así que cuéntanos un poquito de su parroquia y cómo le ha ido estos años. Bien, ciertamente tengo apenas 1 año y 3 meses de haber llegado a esta parroquia. Yo anteriormente estuve 4 años y medio como formador en el seminario de aquí de mi diócesis, sobre todo como encargado de la facultad de teología, ¿verdad? La etapa teológica. Y pues hace 1 año y medio después también de toda esta crisis de salud con la pandemia y todo este asunto que pues me tocó de alguna manera también experimentar en carne propia pues todo este asunto del COVID. Doy gracias a Dios que seguimos con vida y compartiéndola, ¿verdad? Compartiéndola con ustedes y con todos. El obispo me pidió que consideraba él que era tiempo ya de asumir el cargo de una parroquia. Yo había sido siempre vicario, colaborador, que tampoco tenía yo mucha prisa, ¿verdad? De ser párroco. Disfrutaba yo de las bondades de ser vicario, ¿verdad? Porque cuando uno es vicario uno no tiene que batallar con tantas cosas y con tantas preocupaciones. Ya como párroco al frente de la parroquia, pues sí. Es una parroquia que más o menos estoy como a 40 minutos, 40 una hora de la ciudad de Tapachula. Es completamente una parroquia rural, de estos pueblitos pequeños, pintorescos que existen por nuestros países, y está conformada por 17 comunidades. Y ha sido una experiencia de 1 año bueno, con muchas cosas buenas, con muchas necesidades, pero bueno, creo yo que a final de cuentas cada misión, cada encargo que
Dios nos hace a través de nuestro obispo, pues es un encargo que también nos reta. Siempre habrán retos y creo yo que eso es lo bonito de la misión, ¿verdad? El reto de poder hacer cosas diferentes o de poder poner los dones que Dios nos ha dado también, ¿verdad?, al servicio de la comunidad. La parroquia, como tú bien decías, lleva el nombre de Santo Domingo de Guzmán, aunque es una parroquia, el pueblo como tal, está haciendo este año 536 años de fundación, el pueblito. Y la parroquia tendrá por lo menos unos 100, 150 años de fundación. Es una parroquia ya antigua, pero que tiene una tradición arraigada muy fuerte en devoción a Santo Domingo, que es el santo patrono, y también en devoción a la Virgen del Rosario. Aquí son dos fiestas, en agosto lo que es Santo Domingo y en octubre pues la Virgen del Rosario, que de hecho acaba de pasar. Y es una parroquia que tiene de vecinos a 4 pueblitos, que cada uno también con un párroco, y estamos aquí desde hace un año, 3 meses, a gusto, trabajando, y pienso yo que bien, con sus detalles como en todo lugar. El pueblo siempre sufre porque viene un cura, trabaja de una manera, se va, se acostumbra, viene otro, cuesta aceptar, pero bueno, eso es parte de lo cotidiano de la vida parroquial. Así es, esos cambios nos hacen crecer también espiritualmente. Así es. Así es, Padre Luis Alberto, pero bueno, hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo y tengo entendido que esta es una fiesta relativamente reciente. ¿Nos puede explicar un poquito cómo surge esta celebración en la iglesia? Ciertamente, como usted bien ha mencionado, señora Blanca, la fiesta es relativamente joven. De hecho, es una de las fiestas, creo yo, también más importantes del calendario litúrgico, porque en principio lo que celebramos es que Cristo es el Rey del universo. Por lo tanto, esta importancia también reside en el hecho de que cuando hablamos del reino de Dios, y hago referencia al reino de Dios por el hecho del título de que Cristo es el Rey, nos estamos refiriendo a que su reino es el reino de la verdad y la vida, es el reino de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz. En eso reside la importancia precisamente de esta fiesta, como una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Ahora, la fiesta de Cristo Rey es relativamente una fiesta joven, vamos a decir. En un principio, la fiesta fue instaurada el 11 de marzo de 1925 y fue instaurada por el Papa Pío XI. Él es el que instaura esta fiesta de Cristo Rey. ¿Qué es lo que motiva al Papa Pío? El Papa quiso motivar en ese momento a todos los católicos del mundo a que reconocieran en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. Eso es lo que el Papa quiere motivar en ese momento. Posteriormente se mueve la fecha de la celebración para darle motivo a esa celebración, porque ya no es solamente el hecho de reconocer a Cristo como Rey, ahora viene otro motivo. La fecha a la que se mueve ya no se celebra el 11 de marzo, sino que se mueve hacia el final del calendario litúrgico. Se coloca la fiesta de Cristo Rey para cerrar el año litúrgico, y al hacerlo, lo que la iglesia quiere hacer es resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Hasta cierto punto también tiene un sentido litúrgico fuerte. Es como para reafirmar: Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso se coloca al final del año litúrgico, porque cierra el año litúrgico, pero abre también un nuevo año litúrgico. En ese sentido, el alfa y el omega, que lo tenemos representado muy bien en el cirio pascual, que cuando se hace la bendición del fuego nuevo en la vigilia pascual, el sacerdote marca el alfa en la parte posterior del cirio y marca el omega en la parte inferior del cirio. De alguna manera, esta fiesta también es para resaltar esta parte. El centro de toda historia universal es Cristo. Por eso aparece esta festividad de Cristo Rey. Y como decía yo, con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico y se le da con esta fiesta de Cristo Rey un sentido escatológico, porque celebramos a Cristo no solamente como el centro de toda historia universal, sino también como Rey de todo el universo. Por la doctrina sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente este
reino a partir en la tierra de su venida al mundo hace más de 2000 años. Ahí es cuando se hace ya presente el reino, comienza el reino de Cristo. Pero también entendemos que Cristo no va a reinar definitivamente sobre todos los hombres hasta que vuelva al mundo, la famosa parusía de la que se habla, la segunda venida de Cristo, que es cuando Cristo va a volver al mundo al final de los tiempos. Por eso también la fiesta de Cristo Rey tiene este sentido escatológico. Y aproximadamente en ese tiempo también de esa fiesta, en México estaban los cristeros. ¿Nos podría explicar un poco quiénes fueron los cristeros y qué es la cristiada? Claro que sí. La cristiada, primero, es un tema como medio escabroso poder comprenderlo, porque ciertamente la guerra cristera que México vivió, pues en principio, sin quitarle el realismo que la guerra cristera tuvo, hay que decir que fue una guerra que pintó de rojo el suelo mexicano por 3 largos años. O sea, porque eso es lo que duró, 3 largos años. ¿Qué es lo que provocó esta guerra cristera o cristiada, como le dicen algunos? Primero, así brevemente, lo que aconteció es que se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Eso es lo que acontece en la cristiada. Es un enfrentamiento entre creyentes y militares del gobierno. ¿Por qué? En el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, este presidente había impuesto en el país leyes que limitaban primero la libertad de culto, y con la limitación de la libertad de culto también se limitaba la libertad de expresión. Ciertamente, no solo los cristeros, que son los combatientes creyentes, se les dio el nombre de cristeros, sufrieron las consecuencias de una guerra que de alguna manera marcaría su vida para siempre. También los militares y algunos civiles ajenos a esta lucha, como en toda guerra, a final de cuentas, ¿no? O sea, que hoy lo llaman de los gobiernos de manera muy elegante, el famoso daño colateral que le dicen, cuando se mata a los civiles, es el daño colateral de la acción. Entonces, lo mismo aconteció en la guerra cristera. Entonces, para poder entender un poquito esto, uno se pregunta, ¿cuáles fueron las causas de esta guerra cristera en México? Voy a citar las causas que una especialista en historia del catolicismo contemporáneo, que se llama Mónica Uribe, ella señala estas causas. Primero, el apoyo que brindó la iglesia en su momento al dictador Porfirio Díaz y a su gobierno. Entonces, la especialista dice que en represalia al movimiento de apoyo a Porfirio Díaz por parte de la iglesia, Plutarco Elías Calles es de los que de alguna manera formaban parte del grupo de los revolucionarios que derrocaron a Porfirio Díaz. Una de las causas es esa. Plutarco Elías Calles sabe que la iglesia apoyó abiertamente a Porfirio Díaz y a su gobierno. Esa es una causa. Otra causa que propició la guerra cristera es que comenzó con Plutarco Elías Calles, aunque un poquito antes más con Benito Juárez, la expropiación de bienes a la iglesia, ¿verdad? Esa es otra de las causas. La empezó Benito Juárez, pero también Plutarco en su momento retomó esa expropiación de bienes. Y la tercera, que creo yo que fue como la detonante, y de hecho la especialista lo dice, de todo esto, fue la limitación a la libertad religiosa que se da desde la promulgación de la Constitución de 1917 aquí. Esta limitación es la que empeoró durante el mandato de Plutarco. Esas son como las 3 causas. Ella, ¿verdad? Lo pone en estas 3 causas, lo que origina la guerra cristera. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuándo es que comenzó realmente la guerra cristera? La guerra cristera o la cristiada, como le dicen algunos, comenzó cuando Plutarco Elías Calles modifica el Código Penal de la Constitución de 1917. Se le conoce como la famosa Ley Calles. El 21 de junio de 1926, este señor Plutarco Elías promulga esa Ley Calles. ¿Qué dice la Ley Calles de ese momento? La ley busca reducir primero el número de sacerdotes. Si leemos un poquito la historia, en ese momento al inicio hay una expulsión masiva de sacerdotes del país. De hecho, muchos sacerdotes que son expulsados del país van hacia Estados Unidos. Incluso los que estaban aún en formación como seminaristas son enviados a seminarios de Estados Unidos. Lo primero es reducir el número de sacerdotes. Segunda cosa, restringir la realización
realización del culto religioso y con esto aminorar las libertades de los creyentes. También otra cosa que impulsó la ley Calles es prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de las iglesias. Todo este asunto a lo que nuestros pueblos están acostumbrados, ¿no? Que de repente una peregrinación queda completamente prohibido. Este es como el detonante para que la guerra cristera se desarrolle en el país. Fueron 3 largos años en donde pues creyentes se levantaron en armas dispuestos a luchar, primero para preservar su libertad religiosa y también la libertad de expresión, porque el hecho de no poder manifestar algo ya es atentar contra la posibilidad de tener esa libre expresión, esa posibilidad de expresarse libremente. Es decir, mucha gente se levantó en armas con el fin de conservar la libertad de ser y de creer, esas dos cosas. Y eso es lo que de alguna manera, así como a grandes rasgos, se suscita. Es una guerra que surge desde el 21 de junio de 1926 hasta el año 29. Se da la guerra cristera fuertemente. Después, algunos historiadores dicen que hubo una segunda etapa, pero no se considera como tal. O sea, por ejemplo, cuando Elías Calles deja ya la presidencia, llega a un acuerdo, a un arreglo con el episcopado, se devuelven ciertas libertades, pero en realidad todo esto de la libertad religiosa se vuelve a modificar hasta 1992. De hecho, San Juan Pablo II visitó por primera vez México en el 79, por venir vestido con el alba, con la sotana blanca y todo. Secretaría de Gobernación multó al episcopado mexicano porque las leyes todavía en el 79 impedían que los sacerdotes expresaran su fe utilizando sotanas en la calle. Eso se modifica hasta 1992, cuando con el Papa San Juan Pablo II se restablecen las relaciones de iglesia y Estado aquí en México. Pero es hasta 1992 en realidad. Eso es muchísimos años, la verdad. Y eso nos causa como admiración, muchos, especialmente a gente de otros países, ¿no? Como yo, porque sabemos cuán católico es el pueblo mexicano. Así es, muchos años. Así es. Padre Luis Alberto, también se nos ocurre pensar, cuando nosotros pensamos en Cristo Rey, se nos viene a la cabeza inmediatamente ese grito, ¡Viva Cristo Rey!, que se pronuncia como un grito que es de guerra y también una llamada a pelear y hasta dar la vida. Padre Luis Alberto, ¿no va la guerra en contra de las enseñanzas de Jesús de amarnos unos a otros? O sea, ¿cómo se conjuga, digamos, el ejemplo de Cristo en la cruz de hasta dejarse matar? Ciertamente el asunto de la guerra, ¿cómo entenderlo? Porque, como usted bien ha dicho, señora Blanca, pues ciertamente no solamente contradice el testimonio de Cristo en la cruz, sino que incluso contradice a uno de los mandamientos, el mandamiento que es el quinto, que es fundamental, el famoso no matarás. La guerra contradice todavía mucho más, no solamente las enseñanzas del amor al prójimo que Cristo nos ha dado, y como usted bien decía, habrá la enseñanza de incluso dar la vida por el otro. Aquí lo primero que tendríamos que entender un poquito es esta parte. La pregunta que a lo mejor también se puede suscitar es, bueno, ¿es lícito defenderse o no defenderse? ¿Qué nos enseña la iglesia como tal? Mire, cito un poquito al catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo se explica que a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la iglesia invita, insta constantemente primero a todos a que oremos. Siempre que a nivel mundial de repente han surgido conflictos entre países, el primer llamado de la iglesia siempre es a orar por la paz. O sea, siempre hay que orar. Y también el llamado de la iglesia no solamente es a orar, sino también a actuar, que las partes implicadas actúen para que la bondad divina, dice el catecismo de la Iglesia Católica, nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. 2307 es el número del catecismo de la Iglesia Católica que menciona esta parte. Sin embargo, también en el catecismo, en 2 números más adelante, en el 2309, dice que bajo estrictas condiciones, la Iglesia enseña que se puede considerar legítima defensa mediante la fuerza militar, pero hay que cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles serían como estas ciertas condiciones? Primero, que el daño
causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea un daño duradero, grave y cierto. Porque ahorita a veces entre los países, o sea, se utiliza cualquier pequeño pretexto para inmediatamente intervenir, para inmediatamente aprovecharse. De hecho, siendo honestos, las guerras actuales de fondo siempre tienen muchas veces un interés, sobre todo económico, y sobre todo tienen intereses muchas veces no muy claros y no muy reales. Lo que el catecismo dice, o sea, ¿se puede defender uno militarmente? Sí, siempre y cuando el daño que causa el agresor a un pueblo, a una nación o a varias naciones sea duradero, grave y cierto. Esa es una primera condición. Una segunda condición que menciona el catecismo es que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Lo que la iglesia dice, ¿no? O sea, a ver, no se trata de agarrar el fusil inmediatamente. Dialoguemos, busquemos el diálogo, busquemos las negociaciones, la famosa diplomacia, a agotar todos los medios posibles con la diplomacia y que realmente se llegue a las armas cuando realmente y en conciencia profunda la diplomacia no haya servido de nada. Pero no de primas a primeras, ahorita voy y te invado o ahorita voy y te defiendo. O sea, la iglesia lo primero que dice es a toda costa hay que utilizar los medios que permitan evitar la guerra. Un tercer elemento que menciona el catecismo de la iglesia es que se reúnan las condiciones serias de éxito. Es decir, si tú te vas a meter a defender a alguien, que las condiciones realmente sean condiciones serias de éxito. Porque a veces se da esa cuestión. Iniciamos las guerras, se hacen interminables y no hay un éxito en el sentido de conseguir la paz. Voy a poner el ejemplo, es decir, a lo mejor yo desde mi país digo, voy a enviar al ejército para liberar a tal pueblo de una situación realmente que es seria y grave. Pero si en lugar de solucionar yo por mi intervención voy a agravarlo, lo mejor es no intervenir y buscar otros medios que nos permitan realmente que con éxito se logre lo que se está buscando. Estos son algunos elementos. Hay otro elemento que me acuerdo que dice, no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar, porque a veces se va a eliminar algo y la fuerza que se ocupa con las armas es tan excesiva que termina haciendo más daño que se quería erradicar. Un ejemplo claro, las armas nucleares. El uso de las armas nucleares, armas biológicas, pues no son una solución, o sea, son armas que ciertamente van a erradicar el mal de este momento, pero que a la larga van a provocar una mayor situación más cara, ¿no? Todos sabemos por la historia las complicaciones de las armas nucleares, enfermedades, situaciones a largo plazo que se van dando. Entonces, estos son los elementos de guerra justa, aunque el Papa Francisco en una entrevista que le hicieron, él rechaza de alguna manera el concepto de guerra justa. O sea, para el Papa Francisco es mucho más claro. El Papa dice, no hay guerra justa como tal. Toda guerra, a final de cuentas, es injusta porque, pues como hemos dicho, ¿no? También hay terceras personas que se implican. Ahorita, por ejemplo, el asunto de la guerra con Ucrania. ¿Cuánta gente desplazada? ¿Cuánta gente ha tenido que abandonar? ¿Cuántos niños están sufriendo? ¿Cuántos están padeciendo hambre? En realidad, las guerras como tal no son justas. O sea, se utiliza el término de guerra justa en el sentido de, bueno, si vas a hacer la guerra, pero incluso en la guerra hay que poner límites en el uso excesivo. Por ejemplo, se habla que dentro de la guerra, pues se haga alusión a la ley moral. ¿Qué determina la ley moral? Primero, que hay que respetar y tratar con humanidad a los no combatientes. Una. Dos, que a los soldados heridos y a los prisioneros también se les trate con humanidad. No torturar, no hacer cosas como se hicieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración y todo este asunto. La ley moral dice, en el caso de los militares, que hay que evitar una obediencia ciega. Es decir, la obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella, porque hay gente que puede excusarse diciendo, yo estoy matando porque a mí me dieron esa orden y yo tengo que obedecer ciegamente.
ciegamente. No, los militares, los combatientes deben de saber que existe la obligación moral incluso de desobedecer aquellas órdenes o decisiones que ordenan genocidios, Y una tercera cosa que determina la ley moral es que toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios, contra el hombre. Son estas cuestiones que tendrían que regir la vida. Con esto, ¿qué quiero decir? No significa que la iglesia apruebe las guerras, porque ciertamente lo que usted dice en el cuestionamiento que se hace, sí, contradicen la ley de Dios, ¿verdad? Y contradicen la enseñanza de Jesucristo de amarnos los unos a los otros y de incluso morir en la cruz a causa de algo. Pero la iglesia entonces dice, bueno, tal pareciera que la naturaleza de la humanidad es estar en guerras, porque las guerras no es de ahorita, la guerra ha acompañado toda la historia de la humanidad, esa es una realidad. Entonces, ante eso, bueno, si no podemos evitar la guerra, tenemos que dejar en claro estas posturas que se deben de tomar en cuenta para tratar de hacer, entre comillas, una guerra no tan encarnizada, no tan sangrienta y no tan fuera de la ley moral, aunque en realidad, si usted me preguntara, ¿qué es lo idóneo, padre? Lo idóneo no es estar en guerra, es solucionar civilizadamente nuestras diferencias. Muy bien, padre. Si bien durante estas guerras de los cristeros hubo muchos muertos, hay un joven que se destaca, que fue canonizado hace unos pocos años por el Papa Francisco y era San José Sánchez del Río. ¿Nos podría contar un poco la historia de este valiente héroe? Así como brevemente, San José Sánchez del Río, conocido también como el niño cristero, lo identifican como el niño cristero porque ciertamente San José Sánchez del Río, como todo creyente en este momento, ubicándonos un poquito en el asunto de la cristiana, siente la necesidad de defender la fe. Se habla de muchos elementos que pueden ayudarnos a entender por qué un adolescente de 14 años, que esa es la edad que él tiene, se enlista en las filas de los cristeros. Por los datos que se tienen y algunos testimonios, no fue un combatiente como tal, es decir, nunca empuñó o disparó un arma. Por ser muy chico, por ser un adolescente, incluso se les daban otra serie de trabajos, a lo mejor limpiar armas, limpiar caballos o algún otro tipo de trabajo que pudiera realizar en favor del grupo de combatientes. San José Sánchez del Río, él nació en Zaguayo, Michoacán, es del estado de Michoacán, el centro de la República Mexicana. Él nació un 28 de marzo de 1913. Eran los dos papás de Joselito, ¿verdad? José Luis Sánchez del Río. Y él fue asesinado un 10 de febrero de 1928 durante la persecución religiosa en México, es decir, durante la famosa guerra cristera. Y fue perseguido o fue asesinado por pertenecer a los cristeros, a este grupo numeroso de católicos mexicanos, como decía yo hace un momento, que se habían levantado en contra de las leyes de Plutarco Elías Calles. Hay un testimonio de que el martirio de San José Sánchez del Río fue presenciado por dos niños, un niño de 7 años y el otro de 9 años. Lo curioso es que esos dos niños después se iban a convertir en fundadores de congregaciones religiosas. Uno de estos niños, en su testimonio escrito, revela el papel decisivo que tendría para su vocación más adelante el testimonio de San José Sánchez del Río. Uno de los niños cuenta que cuando San José Sánchez del Río fue capturado por las fuerzas del gobierno, quisieron darle a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar, las Fuerzas Armadas querían darle un castigo ejemplar a la población. Y entonces este niño, que es uno de los testigos, recuerda en su testimonio que le pidieron a San José Sánchez del Río que renegara de su fe en Cristo so pena de muerte. La respuesta de San José Sánchez del Río es: no aceptó la apostasía, no aceptó el renegar de su fe. El niño cuenta en su testimonio escrito que la mamá de San José Sánchez del Río era una mujer profundamente religiosa y que estaba traspasada, sufría realmente por la pena y la angustia, pero a la vez, por su misma fe, la señora también anima a su hijo a mantenerse firme en su fe. El testimonio del martirio que se narra es que, estando preso, lo torturaron a San José Sánchez del Río, le cortaron la piel de la planta de los pies, literal le rasparon la piel a dejarle carne viva, y cuando hicieron eso lo obligaron a caminar por el pueblo rumbo
al cementerio. Este es el testimonio del niño de 7 años. Dice, nosotros vimos cómo le rasparon y lo obligaron a caminar rumbo al cementerio. Y al ir caminando en carne viva al cementerio, él recuerda cómo San José Sánchez del Río lloraba y gemía de dolor. Yo me pongo a pensar esto, ¿no? A veces una ampollita que nos hace el zapato, nos hace ver hasta estrellitas, pues yo no me quiero imaginar, ¿verdad?, lo doloroso, la experiencia de literal no tener la piel en la planta de los pies y tener que caminar así. Y lo interesante, decía el niño, es que a pesar del dolor no se acobardó. Dice que de vez en cuando por el dolor se detenían y que a los oficiales aprovechaban a decirle, si gritas muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Que lo incitaban, ¿verdad? Y que muera Cristo Rey. Y que la respuesta de San José siempre fue viva Cristo Rey. Ese grito de vida es un grito de valentía, pero sobre todo de fe profunda. Viva Cristo Rey. El niño cuenta, el de 7 años, que ya en el cementerio le pidieron por última vez si quería renegar de su fe, a lo que San José Sánchez del Río no cedió y que, como muchos otros mártires, murió gritando viva Cristo Rey. Es decir, no cedió pues en este sentido. Son imágenes, el niño lo dice, como lo redacta, imborrables de mi memoria y de la memoria del pueblo mexicano, aunque ciertamente en la historia oficial de México no se hable absolutamente nada de ello, por cuestiones de política y por otras cuestiones. En la historia de México se omite hablar precisamente de esta situación. Otro de los niños fue el niño de 9 años, se llamaba Enrique Amezcua Medina. Enrique Amezcua Medina es el fundador de una congregación que se llama Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo. Ellos tienen su casa central en Querétaro y tienen casas de formación tanto en México, en España y también en Estados Unidos. No recuerdo en este momento bien en qué parte de Estados Unidos tienen ellos casa de formación. Es el niño de 9 años que después, por el testimonio de martirio de San José, él reconoce que San José Sánchez del Río influye mucho para su vocación sacerdotal y posteriormente será él el fundador de esta confraternidad de los operarios del Reino de Cristo que está aquí en México. Este seminario de los operarios está también en este lugar en Guanajuato, en Salvatierra. Al principio se llamaba así, Casa de Formación de los Operarios. Posteriormente el padre Amezcua lo bautiza como Seminario de Cristo Rey y el internado lo llama José Luis Sánchez del Río, en honor precisamente a este santo mexicano que, como tú bien nos has dicho, el Papa primero fue beatificado por el Papa Benedicto en noviembre del 2005 y posteriormente es canonizado por el Papa Francisco no hace mucho, unos 6 años más o menos, que fue canonizado por él. Pero son los testimonios que tenemos pues en este sentido y de una manera especial del niño mártir San José Sánchez del Río. Qué hermosa su historia, padre. Padre, por último, estamos sufriendo actualmente una persecución religiosa en el siglo XXI. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar? La persecución religiosa, yo lo veo así, se está dando en todo el mundo. En algunos países, por así como dijo aquel, ya más abiertamente, ¿no? El caso de Nicaragua es un caso ya de persecución como más agresivo, más abierto. En otros lugares se da, pero tal vez está todavía así como que maquillado el asunto y no tan abiertamente, ¿no? En México, con el actual gobierno, por ejemplo, se da, aunque medio maquillado, aunque a veces le gana al presidente Obrador la pasión de desacreditar a medio mundo, entre ellos incluso a la iglesia. Hace unos meses aquí en México, la muerte de los 2 sacerdotes jesuitas a manos de crimen organizado, del narcotráfico, a los jesuitas que asesinaron adentro de la parroquia por estar auxiliando a otro que venía huyendo del sicario, ¿verdad? Y que pues con todo el descaro los mató a los 2 sacerdotes ahí, a un tercero que había, que no lo mató, pero que lo volteó a ver y le hace la pregunta, ¿será que Dios me va a perdonar por haber matado a estos 2 jesuitas? Y que cuando se le empieza al presidente Obrador a cuestionar, por ejemplo, cómo maneja él la seguridad en el país, comienza a tachar a los sacerdotes y a la iglesia de hipócritas y de santurrones o de que queremos desestabilizarle el país. Una realidad es que el país ha estado desestabilizado ya desde hace muchos años, no solamente con él, sino desde muchos años más. Pero son situaciones que, pienso yo, se están viviendo en todo el mundo. En Nicaragua, pues sí, en estos momentos más abiertamente, ¿verdad? La persecución, la detención de Monseñor Rolando, de otros sacerdotes, el acoso de estar continuamente vigilando a todos los sacerdotes a ver qué dicen, clausurando radios que tenían la
Iglesia Católica en Nicaragua. Uno se pregunta, por ejemplo, el movimiento sandinista de Nicaragua, que es un movimiento mucho viejo y que ellos pelearon contra una dictadura y resulta que ahora ellos, por lo que lucharon, es lo mismo que ellos están practicando. Un presidente como Daniel Ortega que pretende mantenerse casi por la eternidad en el poder y que uno dice, o sea, no es posible. Creo yo que la Iglesia tiene el deber profético, sobre todo profético, de denunciar, no solamente es anunciar el Evangelio. Yo pienso que no seríamos fieles como Iglesia. Cuando hablo como Iglesia, jerarquía y bautizados, si nada más nos dedicáramos a anunciar a un Dios que es amor, que es bondad, voy a decirlo de esta manera, a un Dios que casi como que nos mantiene drogados para no darnos cuenta de la realidad. La misión profética de la Iglesia es ciertamente el anuncio, pero también la denuncia de los pecados del pueblo, los pecados mismos de la humanidad. Y creo que ese papel es necesario que lo retomemos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el Evangelio de ayer de Lucas. Habla precisamente de esa situación. Creo yo que es necesario ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, creo yo que la oración es importante. Hay que orar. Hay que también hacer conciencia de que ningún poder humano puede estar por encima de la dignidad de las personas. Creo yo que de los dones más preciados que Dios nos ha dado junto con la libertad es la dignidad humana. Y hay que decirlo abiertamente, cuando un sistema político, un sistema económico no es capaz de velar por la dignidad, por dignificar a la persona, siento yo que es un sistema político y económico que fracasa. Y nuestro deber como iglesia es levantar siempre la voz. Y creo yo que eso es lo que pudiéramos hacer, ¿no? O sea, en un primer momento, pues sí, hay que orar como entre nosotros. Pues allá está la comunidad latina, la comunidad hispana en Estados Unidos. Ayudarles a que, pues también desde allá, ver la manera como hacer conciencia de la necesidad de revisar las estructuras políticas y económicas que rigen en muchos países y que, como decía yo, muchas veces son estructuras que no ayudan realmente a la dignificación de las personas. Y yo creo que la invitación que yo hago en ese sentido es eso. Tenemos que ser conscientes, aprender a vivir de una manera que nos dignifique también. Y de que hay persecución, hay. Y como decía yo, en algunos países eran muy abiertos, otros así como que de repente se sulfuran, ¿verdad? No les gusta. Y otros son más prudentes y la van llevando de otra. Pero creo yo que es parte de lo que nos toca vivir a los creyentes. Y siempre lo he dicho esto, si vivimos en fidelidad a Cristo y a su Evangelio, va a haber siempre persecución. Y retomo aquí una frase que se le atribuye a San José Sánchez del Río. Si por vivir de acuerdo al Evangelio nos van a perseguir, pues qué bueno y bendito sea Dios. Y San José Sánchez del Río le decía a quienes le decían renuncia, es que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Y si para ganarse el cielo hay que sufrir persecución por vivir fieles a Cristo, que así sea. Yo soy de los que digo, yo estoy dispuesto y creo que mucha gente estaría dispuesta a vivir la persecución con tal de ganarnos el cielo. Hermosísimo. Muchísimas gracias, Padre Luis Alberto. Excelente. Gracias por recordarnos lo esencial a lo que nos comprometemos nosotros los cristianos y a la felicidad que estamos buscando, que no está solamente en esta tierra, sino que va mucho más allá y no tiene límite ni fin, que es la eternidad, vivir en el amor de Dios en el cielo. Pues muchísimas gracias nuevamente por sus explicaciones que nos ayuden a apreciar la fe y los sacrificios de los que estuvieron detrás de nosotros y a poder mostrarnos un ejemplo a seguir. Y también para celebrar con reverencia la festividad de Cristo Rey del Universo. Dios lo bendiga, Padre Luis Alberto. Gracias y muchas bendiciones para usted y su comunidad en México. Muchas gracias, señora Blanca, ¿verdad? Es para todos ustedes allá en Knoxville, ¿verdad? Los llevo siempre presente en el corazón, en mi mente, ¿verdad? Y yo espero, Dios, el próximo año poder visitarlos nuevamente para, pues, seguir compartiendo la vida. Dios me ha dado una segunda oportunidad de vida y créame que de las cosas que aprecio en ese sentido es decir, si Dios me dio para otra oportunidad, para algo será. Y vamos a aprovecharla y a desgastarla precisamente. Esa vida que Dios nos ha concedido, pues desgastarla en favor de la comunidad y de los hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos ustedes. Les mando un saludo afectuoso a todos y que Dios y la Madre Santísima siempre nos acompañen. Un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña entrevista y que creo yo que nos puede servir e iluminar mucho. Gracias por la invitación y en lo que podamos servir, pues no duden, estamos también para apoyarles. Muchas gracias, Padre Luis Alberto.
Para más información visite nuestra página de Facebook La Cosecha de OK y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos los programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, Blanca. Gracias, querida familia, por escucharnos en este día especial. Especialmente le agradecemos al Padre Luis Alberto Santiago, que nos ha acompañado en este día especial y que nos ha hablado de este tema de los cristeros, que es un tema tan importante para la vida cristiana o para la historia del cristianismo en México. Que podamos, pues, iluminados con esto, seguir reflexionando sobre la fuerza que tiene la doctrina y la enseñanza cristiana en la vida de nuestros pueblos, y que nos ayude a seguir amando y creyendo más en Jesucristo, incluso hasta el punto de entregar la vida. Feliz domingo para todos, queridos hermanos. No olviden participar de la misa dominical en este día. Pidamos al Señor que nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que su bendición se extienda para todos nuestros amados. Señor, así sea. Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de